Y en 10 días del mes de febrero año de 1519, después de haber oído misa, hicimos a la vela con 9 navíos por la banda del sur, con la copia de los caballeros y soldados que dicho tengo, y con los 2 navíos por la banda del norte que fueron 11, con el que fue Pedro de Alvarado, con 60 soldados. Y llegamos 2 días primero que Cortés a Cozumel, y surgimos en el puerto ya por mí otras veces dicho cuando lo de Grijalva, y Cortés aún no había llegado con su flota por causa de que un navío en que venía por capitán Francisco de Morla, con el tiempo se le saltó el gobernalle, y fue socorrido con otro gobernalle de los navíos que venían con Cortés, y vinieron todos en conserva. Y así como llegamos al puerto, saltamos en tierra en el pueblo de Cozumel, con todos los soldados, y no hallamos indios ningunos, que se habían ido huyendo, y mandó que luego fuésemos a otro pueblo que estaba allí a 1 legua, y también se amontonaron y huyeron los naturales, y no pudieron llevar su hacienda. Y también en una casa de adobe de ídolos tenían unos paramentos, de mantas viejas y unas arquillas, donde estaban unos como diademas e ídolos, y cuentas y pijantillos de oro bajo. También se les tomó 2 indios y una india, y volvimos al puerto, al pueblo donde desembarcamos. Y estando en esto llega Cortés con todos los navíos, y después de aposentado, la primera cosa que hizo fue mandar echar preso en grillos al piloto Camacho, porque no aguardó en la mar como le fue mandado. Y después que vio el pueblo sin gente, y supo cómo Pedro de Alvarado había ido al otro pueblo y les había tomado gallinas y paramentos y otras cosillas de poco valor de los ídolos, y el oro medio cobre, mostró tener mucho enojo de ello, y de cómo no aguardó el piloto, y reprendióle gravemente a Pedro de Alvarado y le dijo que no se habían de apaciguar las tierras de aquella manera, tomando a los naturales su hacienda. Y luego mandó traer a los indios y a la india que habíamos tomado, y con el indio Melchorejo, que entendía bien aquella lengua, les habló, porque Julianillo, su compañero, ya se había muerto. Y dijo que fuesen a llamar a los caciques e indios de aquel pueblo, y que no hubiesen miedo, y les mandó volver el oro, y paramentos, y todo lo demás, y por las gallinas que ya se habían comido les mandó dar cuentas y cascabeles, y más dio a cada indio una camisa de Castilla, por manera que fueron a llamar al señor de aquel pueblo. Y otro día vino el cacique con toda su gente, hijos y mujeres de todos los del pueblo, y andaban entre nosotros como si toda su vida se hubieran tratado, y mandó Cortés que no se les hiciese enojo alguno. Aquí en esta isla comenzó Cortés a mandar muy de hecho, y nuestro Señor le daba gracia, porque doquiera que ponía la mano se le hacía bien, especial en pacificar los pueblos y naturales de aquellas partes. De allí a 3 días que estábamos en Cozumel, mandó hacer alarde para saber qué tantos soldados se llevaba, y mandó por su cuenta que éramos 508, sin maestres y pilotos y marineros, que eran 110, y 6 caballos y yeguas, y 11 navíos grandes y pequeños, con uno que era como bergantín, que traía a cargo Ginés Nortes. Eran 32 ballesteros y 13 escopeteros, que así se llamaban en aquel tiempo, y tiros de bronce, y 4 falconetes, y mucha pólvora y pelotas. Y hecho el alarde, mandó a Mesa, el astillero, que así se llamaba, y a un Bartolomé de Uzgade y Arbenga, y un catalán que todos eran artilleros, que lo tuviesen muy limpio y aderezado, y los tiros y pelotas y pólvora muy a punto, y puesto por capitán de la artillería a un Francisco de Orozco, que había sido soldado en Italia. Mandó a 2 ballesteros, maestros de aderezar ballestas, que se decían Juan Benítez y Pedro de Guzmán, el ballestero, que mirasen que todas las ballestas tuviesen a 2 y a 3 nueces, y otras tantas cuerdas y avancuerdas, y que siempre tuviesen cargo de hacer almacén, y tuviesen cepillo e inguijuela, y tirasen a terrero, y que todos los caballos estuviesen muy a punto. Y como Cortés, que en todo ponía gran diligencia, me mandó llamar a mí y a un vizcaíno que se decía Martín Ramos, y nos preguntó qué sentíamos de aquellas palabras que nos hubieron dicho los indios de Campeche, cuando vinimos con Francisco Hernández de Córdoba, que decían Castilán, Castilán, y nosotros se lo tornamos a contar según, y de la manera que lo habíamos visto y oído, y dijo que ha pensado muchas veces en ello, y que por ventura estarían algunos españoles en aquellas tierras,
y dijo: paréceme que será bien preguntar a estos caciques de Cozumel si saben alguna nueva de ellos. Y Melchorejo, que entendía ya muy poca cosa de la lengua de Castilla y sabía muy bien la de Cozumel, se los preguntó a todos los principales. Y todos a una dijeron que habían conocido ciertos españoles y daban señas de ellos, y que en la tierra adentro, andadura de 2 soles, estaban y los tenían por esclavos unos caciques, y que allí en Cozumel había indios mercaderes que les hablaron pocos días había, de lo cual todos nos alegramos con aquellas nuevas. Y díjoles Cortés que luego lo fuesen a llamar con cartas, y que en su lengua llaman amales, y dio a los caciques y a los indios que fueran con las cartas, camisas y halagos, y les dijo que cuando volviesen les daría más cuentas. Y el cacique dijo a Cortés que enviase de rescate para los amos con quien estaban, que los tenían por esclavos, porque los dejasen venir. Y así se hizo, que se les dio a los mensajeros de todo género de cuentas, y luego mandó apercibir 2 navíos de los de menos porte, que el uno era poco mayor que bergantín, y con 20 ballesteros y escopeteros, y por capitán de ellos a Diego de Ordaz, y mandó que estuviesen en la punta de Cotoche, aguardando 8 días con el navío mayor, y entre tanto iban y venían con la respuesta de las cartas, y con el navío pequeño volviesen a dar la respuesta a Cortés de lo que hacían, porque en aquella tierra de la punta de Cotoche, obra de 4 leguas, y se parece la una tierra desde la otra, y escrita la carta decía en ella: señores y hermanos, aquí en Cozumel he sabido que estáis en poder de un cacique, detenidos, y os pido por merced que luego os vengáis aquí, a Cozumel, que para ello envío un navío con soldados, si lo hubieseis menester, y rescate para dar a esos indios con quien estáis, y lleva el navío de plazo 8 días para que os aguardar. Veníos con toda brevedad, de mí seréis bien mirados y aprovechados. Yo quedo en esta isla con 500 soldados y 11 navíos. En ellos voy, mediante Dios, la vía de un pueblo que se dice Tabasco o Potonchán. Y luego se embarcaron en los navíos con las cartas y los 2 indios mercaderes de Cozumel que las llevaban, y en 3 horas atravesaron el golfete, y echaron en tierra los mensajeros con las cartas y rescates, y en 2 días les dieron a un español que se decía Jerónimo de Aguilar. Y después que las hubo leído y recibido el rescate de las cuentas que le enviamos, él se holgó con ello y lo llevó a su amo el cacique, para que le diese licencia, la cual luego se la dio, para que se fuese a donde quisiese. Y camino Aguilar a donde estaba su compañero, que se decía Gonzalo Guerrero, en otro pueblo 5 leguas de allí, y como le leyó las cartas, Gonzalo Guerrero le respondió: hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos, y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras, idos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí desde que me vean esos españoles ir de esta manera? Y ya veis, estos son mis hijitos, cuán bonicos son. Por vida vuestra, que me deis de esas cuentas verdes que traéis para ellos, y diré que mis hermanos me la envían de mi tierra. Y asimismo la india mujer del Gonzalo habló a Aguilar en su lengua, muy enojada, y le dijo: mira con qué viene este esclavo a llamar a mi marido. Idos vos y no curéis de más pláticas. Y Aguilar tornó a hablar con Gonzalo que mirase que era cristiano, que por una india no se le perdiese el ánima, y si por mujer e hijos lo hacía, que la llevase consigo, si no lo quería dejar. Y por más que le dijo y amonestó, no quiso venir. Y parece que aquel Gonzalo Guerrero era hombre de la mar, natural de Palos, y que Jerónimo de Aguilar vio que no quería venir y se vino luego con los 2 indios mensajeros, a donde había estado el navío aguardándole. Y después que llegó, no le halló, que ya era ido, porque se habían pasado los 8 días y aún uno más, que llevó de plazo Ordaz para que aguardase, porque desde que Aguilar no venía, se volvió a Cozumel sin llevar recaudo a lo que había venido. Y desde que Aguilar vio
que no estaba ahí el navío, quedó muy triste y se volvió a su amo, al pueblo donde antes solía vivir. Cuando Cortés vio venir a Ordaz sin recaudo ni nueva de los españoles, ni de los indios mensajeros, estaba tan enojado y dijo con palabras soberbias a Ordaz, que había creído que otro mejor recaudo trajera que no viniese así, sin los españoles ni nuevas de ellos, porque ciertamente estaban en aquella tierra. Ahora diré cómo venían muchos indios en romería a aquella isla de Cozumel, los cuales eran naturales de los pueblos comarcanos de la punta de Cotoche y de otras partes de la tierra de Yucatán, porque según pareció, había en Cozumel unos ídolos de muy disformes figuras, y estaban en un adoratorio. En aquellos tenían por costumbre en aquella tierra por aquel tiempo de sacrificar, y una mañana estaba lleno un patio, donde estaban los ídolos y muchos indios e indias quemando resina, que es como nuestro incienso, y como era cosa nueva para nosotros, paramos a mirar en aquello con atención, y luego se subió encima de un adoratorio un indio viejo, con mantas largas, el cual era sacerdote. Y Cortés preguntó a Melchorejo, que entendía muy bien aquella lengua, que qué era aquello que decía aquel indio viejo, y supo que les predicaba cosas malas. Y luego mandó llamar al cacique y a todos los principales y al mismo sacerdote, y como mejor se pudo dárselo a entender con aquella nuestra lengua, les dijo que si habían de ser nuestros hermanos, que quitasen de aquella casa a aquellos sus ídolos que eran muy malos, y que les hacían errar, y que no eran dioses, sino cosas malas, y que les habían de llevar al infierno sus ánimas. Y se les dio a entender otras cosas santas y buenas, que pusiesen una imagen de Nuestra Señora que se les dio y una cruz, que siempre serían ayudados y tendrían buenas sementeras, y se salvarían sus ánimas. Y se les dijo otras cosas acerca de nuestra fe bien dichas. Y el sacerdote con los caciques respondieron que sus antepasados adoraban en aquellos dioses porque eran buenos, y que no se atrevían ellos a hacer otra cosa, y que se los quitásemos nosotros, y veríamos cuánto mal nos iba a ello, porque nos iríamos a perder en la mar. Y luego Cortés mandó que los despedazásemos y echásemos a rodar unas gradas abajo, y así se hizo. Y luego mandó traer mucha cal, que había harto en aquel pueblo, e indios albañiles, se hizo un altar muy limpio donde se pusieron la imagen de Nuestra Señora, y mandó a dos de nuestros carpinteros de lo blanco, que se decían Alonso Yáñez y Álvaro López, que hiciesen una cruz con unos maderos nuevos que allí estaban, la cual se puso en uno como humilladero que estaba hecho cerca del altar, y dijo misa el padre que se decía Juan Díaz, y el sacerdote y cacique, y todos los indios estaban mirando con atención. Y llaman en esta isla de Cozumel a los caciques calachiones. Y hasta aquí nuestro relato por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.